7 de julio de 2025. Estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Ya son al menos 90 los fallecidos por las inundaciones en Texas, entre ellos 27 niñas e instructores que hacían parte de un campamento de verano cristiano. Esto al tiempo que las autoridades emitieron nuevas alertas de lluvias de 24 a 48 horas. Donald Trump aumenta la presión contra sus socios comerciales. El republicano ha enviado cartas a aquellos gobiernos con los que no ha llegado a un acuerdo comercial y los ha amenazado con nuevos aranceles. Además, ha amenazado con una tarifa del 10% adicional a países que se alineen con los BRICS. Hay máxima expectativa por lo que pueda salir de la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en un nuevo intento del republicano por presionar por una tregua en Gaza. Esto mientras finalizó la sesión de la mañana de las negociaciones indirectas entre Hamas e Israel en Qatar. Damos inicio en Texas, donde ya son al menos 90 los muertos tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias a lo largo del río Guadalupe. Este lunes se confirmó la muerte de 27 campistas e instructores que hacían parte de un campamento cristiano de verano, al tiempo que las autoridades emitieron nuevas alertas de precipitaciones entre 24 y 48 horas. Ampliamos a continuación. Esta carretera y este distrito tejano arrasados por torrentes de barro. Los voluntarios peinan la zona llena de árboles para intentar encontrar a los desaparecidos. Esta residente busca a una persona mayor. Nos centramos en el lugar donde encontramos al marido, José Olvera, porque ambos iban tomados de la mano cuando fueron arrastrados por las aguas. La esperanza de encontrar supervivientes disminuye cada día que pasa. Desgraciadamente estamos recuperando restos. De esto se trata ahora, no más rescates. En la ciudad de Hunt, más de 700 niñas participaban en un campamento de verano. Una docena siguen desaparecidas. Según el gobernador de Texas, el número de muertos ya elevado va a aumentar aún más. Había mucha gente acampando, no solo niños en campamentos, sino adultos acampando junto al río, gente en casas rodantes y cosas por el estilo. Hay personas desaparecidas que no están en la lista de desaparecidos. El viernes las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas. Las aguas del río local subieron 8 metros en menos de una hora. Crece la polémica sobre la gestión de la crisis. Muchos creen que los recortes de personal de Donald Trump han complicado el trabajo de los servicios meteorológicos. Esta fue la respuesta del presidente. Es algo que ocurrió en cuestión de segundos. Nadie lo esperaba. Nadie lo vio. Hay gente con mucho talento y no lo han visto. Dijeron que nunca habían visto nada igual en 100 años. El republicano ya ha firmado una declaración de catástrofe para poner a disposición de Texas los recursos del gobierno federal. Puede que visite el lugar el viernes. Seguimos en Estados Unidos, pero hablamos de la guerra arancelaria de Donald Trump. Y es que, tal como lo había adelantado durante el fin de semana, el republicano empezó a enviar cartas a los socios con los que no ha logrado un acuerdo comercial, amenazándolos con nuevas tarifas. Trump ha publicado los comunicados enviados a países como Japón y Corea del Sur, a quienes les anunció que a partir del 1 de agosto se les cobrará un arancel del 25% sobre sus exportaciones. Por su parte, Myanmar y Laos se enfrentarán a tarifas del 40%, mientras que a Sudáfrica se le aplicaría el 30%. Justamente este tema de los aranceles marcó el fin de la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. En una rueda de prensa, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva rechazó la intimidación de su homólogo republicano, que el domingo amenazó con imponer un arancel del 10% adicional a los países que apoyen lo que calificó como una política antiestadounidense por parte de este bloque de las principales economías emergentes. La ampliación con nuestra corresponsal Valeria Zacone. El presidente Lula ha usado la palabra irresponsable, ha dicho que no le parece bien que un presidente de un país como los Estados Unidos amenace a otros países a través de una red social, y también ha recordado que existe un principio llamado reciprocidad y también la soberanía, y que entonces si Trump quiere imponer más aranceles del 10%, países como Brasil se sentirán también libres de poder hacer
lo mismo. También ha comentado este acuerdo, ese principio de acuerdo para intentar sustituir el dólar como moneda de intercambio entre los países del BRICS. Ha recordado que en 2004 ya se hizo entre Brasil y Argentina, que no es nada nuevo. Ha hecho hincapié en que nadie ha escogido el dólar como moneda padrón y entonces ha dicho que no hay vuelta atrás, que se hará con mucho cuidado, de una forma paulatina, pero él dice que es fundamental que los países de los BRICS puedan elegir en qué monedas hacen sus intercambios comerciales. El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó oficialmente el estatus de organización terrorista extranjera del grupo sirio Hayat Tahrir al-Sham, también conocido como el Frente al-Nusra, que sacó del poder al expresidente Bashar al-Assad y al que pertenece el actual gobierno liderado por Ahmed al-Shara. El gobierno de Washington indicó que la medida entra en vigor este martes y hace parte de la promesa del presidente Donald Trump de aliviar algunas de las sanciones impuestas contra Siria. Cambiamos de tema y expectativa por lo que pueda resultar de la reunión entre Benjamin Netanyahu y Trump en la Casa Blanca. El republicano busca presionar por un acuerdo de alto el fuego y recientemente dijo que hay buenas posibilidades de lograr la tregua. Esto mientras que en Doha finalizó la primera sesión de esta ronda de conversaciones indirectas entre Hamas e Israel y mientras que los ataques israelíes continuaron en varios puntos del enclave palestino y mataron a más de 20 personas. Los ataques mortales continúan en Gaza y los palestinos tienen opiniones encontradas sobre los diálogos para un cese al fuego. En Ciudad de Gaza, el domingo, en la clínica Al-Remal, que está fuera de funcionamiento pero aloja a desplazados, recibió un ataque. Este lunes, Suleiman Kaddoum pidió piedad y el avance de las negociaciones que Hamas e Israel desarrollan en Qatar. Estábamos durmiendo tranquilos a las 11:30 cuando nos sorprendieron los misiles que caían sobre nosotros. Sacamos cuerpos de aquí que en paz descansen. Partes de cuerpos, bebés de no más de 5 meses y de 2 años. También saqué a mis hijos de debajo de los escombros. Estaban heridos. Algunos están en el hospital y otros en casa. Pido a Dios Todopoderoso que la delegación negociadora o los mediadores presionen con todas sus fuerzas para resolver este problema, porque se ha vuelto totalmente insoportable. Los velorios y las lágrimas de quienes despiden a sus seres queridos se repiten a diario en Gaza. ¿Tregua? Llevamos oyendo hablar de una tregua desde el 7 de octubre. No nos queda carne, ni cuerpo, ni alma, y nada más que decir. Las autoridades sanitarias describen el panorama. La guerra genocida contra nuestro pueblo en Gaza continúa. El último ataque tuvo lugar anoche en la clínica Al-Remal, objetivo de la ocupación israelí, donde había varios desplazados. La Defensa Civil de Gaza informó este lunes que además de los fallecidos en la clínica Al-Remal, otros palestinos fueron asesinados mientras buscaban ayuda en el sur del enclave. El portavoz de la entidad, Mahmoud Basal, declaró a la agencia AFP que 2 personas murieron y una veintena resultó herida por disparos de las fuerzas israelíes mientras esperaban recibir comida cerca de un centro de distribución de ayuda controlado por la autodenominada Fundación Humanitaria de Gaza. La conmemoración del martirio del imán Hussein es una de las fechas más importantes del calendario religioso iraní. Durante este día, conocido como la Ashura, el país se detiene para recordar a quien es considerado el símbolo de la lucha contra la arrogancia. La fecha coincidió con el fin de la llamada Guerra de los 12 días con Israel, lo que hizo que este año la ceremonia no solo estuviera marcada por la sombra de la guerra, sino también por el auge del patriotismo. Este es un informe de nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Como sucede desde hace más de un siglo, el salón central del Bazar de Tabriz en Teherán cierra sus comercios para convertirse en un tequíe, donde durante 10 días el bullicio del mercado da paso a las representaciones en las que se recuerda el martirio del imán Hussein, una conmemoración conocida como el Ashura. Jafar Hashemi tiene a su cargo que todo salga perfectamente este año, en el que las autoridades han comparado lo que sucedió en 1400 años atrás en Kerbala con la situación actual en Irán, atacado por Israel y Estados Unidos. En esa época el Yazid era como Trump y los de su tipo hoy en día. Y allí ustedes ven que le piden al imán Hussein, la paz sea con él, que se rinda, pero el imán Hussein no lo acepta. El martirio del imán es visto por los musulmanes, especialmente los seguidores del chiismo, que es la rama mayoritaria en Irán, como un ejemplo de la resistencia contra la opresión.
La devoción que despierta trasciende las creencias políticas. Esto llevó a que este año millones de iraníes sintieran la obligación de participar en esta ceremonia, como Ali, que ha venido con su hijo. La guerra de este año fue una prueba para nosotros. Todo eso que sentimos durante la batalla teníamos que expresarlo en algún lugar. Los tequíes son liderados por Maddads, que motivan a los fieles casi hasta el éxtasis. Este lugar es liderado por Mahmoud Karimi, quien fue el encargado de cantarle al líder supremo la noche de Ashura, cuando apareció, después de estar escondido desde el comienzo de la guerra. La sorpresa fue un alivio para sus fieles. Este año nuestra presencia en estos patios es mucho más fuerte, más fervorosa y más poderosa. Venimos a mostrar que estamos al lado de nuestro líder, el Ayatollah Jamenei. De vuelta a Tabriz, en su mausoleo, se recuerdan los generales y científicos asesinados durante los 12 días de guerra, algunos enterrados aquí. Ahora tenemos sentimientos más profundos hacia nuestro país, acerca de los hombres que protegen el país. Este año la Ashura dejó en evidencia el renacer del nacionalismo en torno a Irán, más allá de la relación personal que cada uno tenga con el sistema de la República Islámica. Los ataques rusos contra varias regiones de Ucrania causaron al menos 10 muertos y decenas de heridos durante la noche del domingo al lunes, lo que obligó a los civiles a desplazarse a refugios antiaéreos. En un momento en que las conversaciones entre Moscú y Kiev se encuentran en un punto muerto, Rusia reclama tener el control de una localidad en la región de Dnipro, algo inédito desde el inicio del conflicto en 2022. Ampliamos en este informe. Nueva oleada de ataques rusos en Ucrania. En menos de 24 horas se lanzaron 101 drones, 75 de los cuales fueron interceptados por la defensa antiaérea ucraniana. En la ciudad de Kharkiv, en el noreste, se evacuó a la población civil. Algunos tuvieron que refugiarse en búnkeres antiaéreos, llevándose solamente algunas pertenencias y sus mascotas. Me detuve, llevamos a la gente a un sótano, todos se salvaron, gracias a Dios. Todos están vivos y bien. Las ventanas se hicieron añicos mientras el autobús circulaba. Simplemente conduje hasta la comisaría al sótano para poner a la gente a salvo. 2 centros de reclutamiento militar también han vuelto a ser blanco de ataques en Kharkiv y Zaporilla. Su objetivo es perturbar la movilización e intimidar a la gente, especialmente a los jóvenes. La región de Jersón, en el sur, tampoco se ha librado. Los bomberos lucharon contra los incendios hasta bien entrada la noche. Los drones rusos también atacaron la capital, Kiev, sin causar víctimas, así como las regiones de Sumy y Odessa. Por su parte, los rusos anunciaron la interceptación durante la noche de 91 drones ucranianos en la región de Belgorod, Kursk y la capital. Moscú reivindica la toma de la localidad de Dashne, en el centro-oeste de Ucrania, una primicia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Este video mostraría a soldados rusos en este pueblo situado a unos 70 kilómetros al oeste de la gran ciudad de Donetsk. Si se confirma esta toma, esta conquista rusa supondría un nuevo revés simbólico para las fuerzas de Kiev. Ante el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a quienes impulsaron la moción de censura en su contra de mentir, al tiempo que pidió unidad. La medida en su contra fue presentada tras acusarla de falta de transparencia en la negociación de la compra de vacunas durante la pandemia. El voto que decidirá el futuro de la funcionaria está previsto para el jueves. Recuerdo todos esos momentos en los que parecía que no había luz al final del túnel, pero tampoco he olvidado lo que hemos logrado juntos. Cómo se desarrolló una vacuna en tiempo récord gracias a la ciencia europea, cómo aceleramos la producción industrial tras un comienzo lento, cómo todos los Estados miembros tuvieron el mismo acceso a vacunas que salvan vidas, cómo todos los ciudadanos, ya fueran de un país grande o pequeño, del este o del oeste, del norte o del sur, tuvieron la misma oportunidad. Y esta es la Europa de la solidaridad que amo, y esta es la Europa que los extremistas odian. Hoy se cumplen 20 años desde los atentados del 7 de julio en Londres, que dejaron 52 muertos y provocaron durante meses una fuerte sensación de inseguridad. Este lunes se llevó a cabo un servicio conmemorativo en la Catedral de San Pablo y adicionalmente el primer ministro Keir Starmer y otros funcionarios del gobierno presentaron ofrendas en memoria de las víctimas y los más de 700 heridos que dejaron los ataques suicidas perpetrados por 4 extremistas. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos con más información.